Recientemente, hemos recibido unas nuevas imágenes de última hora que, sin duda, han generado gran revuelo y preocupación entre los seguidores del caso judicial que afecta a Anabel Pantoja y David Rodríguez. Estas imágenes, tomadas hace apenas unos minutos, nos muestran un panorama mucho más cercano a la realidad de lo que está ocurriendo en este proceso judicial que ha sido noticia durante varios días. Este caso no solo ha atraído la atención de los medios de comunicación, sino también la de miles de personas que siguen con atención cada detalle de este complicado proceso. Es por eso que las imágenes recientes, que llegaron en pleno desarrollo del juicio, se han convertido en un tema candente, ofreciendo a todos los interesados una perspectiva más clara de lo que está sucediendo en este complicado asunto judicial. Las imágenes capturadas han llegado justo en el momento en el que el juez encargado de este proceso ofreció declaraciones clave durante el programa de Ana Rosa Quintana. En esta intervención, el juez abordó varios puntos fundamentales del caso, lo que nos permite tener un acceso privilegiado a los detalles de este proceso judicial. Entre las cosas más relevantes que se comentaron, uno de los puntos clave fue la referencia a lo que el propio juez describió como 6 meses de tormento, refiriéndose al plazo límite que, según la ley, se tiene para resolver este tipo de casos. Este periodo de 6 meses ha generado mucha expectación, pues es el tiempo estimado en el que se debe llegar a una resolución, aunque también se dejó claro que no necesariamente tiene que ser este el tiempo exacto para que el caso llegue a su fin. Sin embargo, los detalles que se ofrecieron durante la emisión del programa no dejan lugar a dudas. El caso se encuentra en un momento decisivo y, por tanto, los próximos días podrían ser cruciales para determinar el futuro judicial de Anabel Pantoja y David Rodríguez. El programa dejó muy claro que, aunque el plazo de 6 meses es el que establece la ley, no se trata de un tiempo absoluto. Como explicó el propio juez, el caso está sujeto a una serie de circunstancias que pueden hacer que este plazo se alargue o se acorte, dependiendo de los avances que se vayan logrando. A pesar de que los 6 meses son el límite máximo para tomar una decisión, en algunos casos, el juicio puede resolverse mucho antes, si las pruebas y testimonios recabados permiten llegar a una conclusión más rápida. De hecho, el juez mencionó que, en ciertos casos, los procesos judiciales se pueden cerrar en un par de meses, dependiendo de la complejidad de la causa y de los detalles que vayan surgiendo a medida que se avanza en la investigación. A pesar de esta posibilidad, también se dejó claro que si el caso resulta más complicado o si surgen nuevos elementos que requieran más tiempo para ser investigados, es posible que el proceso se prolongue por más tiempo. En este sentido, uno de los puntos más importantes que se tocaron durante la intervención del juez fue el tema de las pruebas médicas y forenses. Se explicó que ya se ha realizado un informe médico detallado sobre la menor involucrada en este caso, y que se han llevado a cabo entrevistas con los médicos que atendieron a la niña en el hospital. Estas entrevistas, junto con el informe médico, son elementos cruciales para entender las circunstancias que llevaron a la menor a ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos y podrían ser determinantes en la resolución del caso. No obstante, el juez también señaló que aún quedan pruebas por realizar, lo que significa que el informe final no está completo y, por lo tanto, el proceso judicial sigue siendo incierto. Este detalle subraya la importancia de las pruebas médicas en este caso, ya que son fundamentales para esclarecer los hechos. Por otro lado, también se habló de la importancia de los testimonios de los padres de la menor. El juez dejó claro que es necesario tomar la declaración de los padres para poder reconstruir los momentos previos al ingreso de la niña en el hospital. Estas declaraciones son esenciales para comprender la versión de los hechos que presentan los padres, y para verificar si esa versión es compatible con las lesiones sufridas por la niña. La declaración de los padres es, por tanto, un componente clave del proceso, ya que ayudará a los forenses y a los médicos a determinar si la versión de los hechos que están siendo presentados por los involucrados es coherente con las pruebas disponibles. El juez enfatizó que sin estas declaraciones, el expediente judicial no estará completo, y no se podrá tomar una decisión final sobre el caso. Además, se abordó el tema de la protección de menores en el contexto de este juicio. El juez explicó que, en casos como este, la ley no solo busca determinar si ha existido un acto delictivo, sino que también se interesa por la compatibilidad de los hechos con un delito. En el caso de los menores, las autoridades están obligadas a actuar con extrema cautela, ya que los niños no pueden ofrecer declaraciones claras sobre lo sucedido. Es por eso que, en situaciones como esta, se exige una revisión exhaustiva de todos los hechos y las pruebas disponibles. Esta medida es necesaria para proteger a los menores de posibles abusos o negligencias, y también para asegurarse de que se está actuando en el mejor interés de los niños involucrados. El juez, durante su intervención en el programa, abordó una de las cuestiones más delicadas y trascendentales en casos de alta notoriedad mediática: la presión externa que ejercen los medios de comunicación sobre el proceso judicial. Desde el momento en que un caso empieza a generar una gran atención pública, es común que surja una demanda de respuestas rápidas por parte de la sociedad.
Esta exigencia puede ser entendida, dado el interés y la preocupación que suscitan los casos mediáticos, especialmente cuando se trata de situaciones complejas y dramáticas que afectan directamente a personas vulnerables. Sin embargo, el juez subrayó que, aunque esta presión mediática es natural, no debe influir en la velocidad con la que se toman las decisiones judiciales. Es completamente comprensible que el público quiera obtener respuestas inmediatas, especialmente cuando se trata de una situación tan delicada, pero lo que no debe ocurrir es que esa ansiedad colectiva imponga un ritmo que comprometa la objetividad y la imparcialidad que exige el sistema judicial. El juez destacó con firmeza que, en un Estado de Derecho, el proceso judicial debe seguir su curso de acuerdo con lo que dictan las normas y los procedimientos establecidos por la ley, independientemente de las expectativas o presiones externas. La justicia no debe ser precipitada ni ajustada a los tiempos que la sociedad espera, sino que debe estar basada en una evaluación exhaustiva de los hechos y las pruebas que se presenten. En este sentido, el magistrado señaló que el deber de los jueces es garantizar que todas las partes involucradas en el proceso tengan las mismas oportunidades de defenderse y presentar sus argumentos, sin verse influenciados por la aceleración de los tiempos o por la cobertura mediática que rodea el caso. La objetividad es clave, y aunque los medios de comunicación pueden generar una gran cantidad de ruido en torno a los casos, la verdad procesal debe prevalecer y ser el único criterio sobre el que se basen las decisiones. Aunque la presión mediática es un factor presente, el juez también dejó claro que la atención pública no debería nublar la función primordial del tribunal, que es la de aplicar la ley con justicia y equilibrio. En cuanto a la complejidad del caso en cuestión, el juez subrayó que, aunque la expectativa es alta, el proceso judicial debe seguir su curso de acuerdo con el marco legal y no apresurarse en la toma de decisiones que podrían resultar perjudiciales para la justicia misma. La premura en este tipo de situaciones podría llevar a errores o a decisiones tomadas sin contar con todas las pruebas necesarias. Y es precisamente en este punto donde el juez hizo énfasis en la importancia de seguir los procedimientos legales rigurosamente, a pesar de las presiones externas. El juicio debe ser un proceso reflexivo y exhaustivo, donde se valoren todos los elementos de prueba de manera justa, y no un acto apresurado influido por la necesidad de satisfacer la opinión pública. En su opinión, cualquier decisión que se tome, ya sea a favor o en contra de cualquiera de las partes, debe basarse en los hechos concretos y en la evidencia que ha sido presentada, sin que ésta se vea distorsionada por las presiones externas. Por otro lado, el juez también tocó un tema muy sensible durante su intervención: el sufrimiento emocional que están viviendo los padres involucrados en este caso. Reconociendo la complejidad de la situación, el juez señaló que, además de los aspectos legales, también se debe tener en cuenta el estado emocional de los padres, quienes están atravesando por un momento de angustia extrema. La situación es doblemente dolorosa para ellos, ya que no solo están enfrentando acusaciones graves que ponen en juego su futuro, sino que también están observando, impotentes, el sufrimiento de su hija, que se encuentra en una situación médica delicada. Este sufrimiento adicional complica aún más la carga emocional de los padres, quienes deben lidiar no solo con los aspectos legales de la acusación, sino también con el estrés que implica ver a su hija envuelta en un proceso tan complejo. El juez fue muy claro al señalar que este desgaste emocional de los padres es una parte inevitable del proceso y que, si bien no se debe ignorar, la justicia no puede ser alterada por los sentimientos o la presión de los implicados. Sin embargo, también admitió que la situación de los padres es muy difícil, y que, para evitar que continúen con esta angustia durante un tiempo prolongado, se debe buscar la manera de acelerar el proceso dentro de lo que la ley permite. A pesar de esto, el magistrado dejó claro que la aceleración del proceso no puede comprometer la integridad de la investigación ni la objetividad del juicio, ya que el principio de justicia sigue siendo el más importante. Así, mientras que la velocidad con la que se resuelva el caso puede aliviar el sufrimiento de los padres, el juez insistió en que el proceso no puede ser apresurado si ello pone en riesgo la equidad y la imparcialidad de las decisiones. El proceso judicial que está viviendo Anabel Pantoja y David Rodríguez, como explicó el juez, se encuentra en una etapa crucial, pues aunque existe un plazo máximo de 6 meses para resolver el caso, este plazo podría extenderse si se considera que son necesarias más pruebas o si el caso adquiere una mayor complejidad con el paso del tiempo. Este periodo de 6 meses no es una fecha límite rígida, sino más bien una pauta que marca el tiempo máximo dentro del cual se deben resolver todos los aspectos legales del caso. No obstante, el juez aclaró que, a pesar de los plazos establecidos, el caso podría resolverse en un periodo más corto, dependiendo de la rapidez con la que se vayan obteniendo y evaluando las pruebas y los testimonios. La complejidad de la investigación, los informes médicos que aún deben ser procesados y las declaraciones de los implicados son factores que podrían modificar el tiempo que dure el juicio.
En este contexto, el juez también mencionó que, además de las pruebas médicas y testimoniales, los informes forenses que se están recopilando desempeñarán un papel crucial en la resolución del caso. En este momento, los forenses están a la espera de resultados adicionales, ya que algunas pruebas aún no han sido completadas, lo que retrasaría en algunos casos la finalización de la investigación. Sin embargo, el juez hizo énfasis en que cualquier prueba nueva que se obtenga deberá ser evaluada con el mismo rigor y de acuerdo con los procedimientos establecidos, para evitar que se tome una decisión sin tener toda la información relevante. La importancia de cada paso dentro de este proceso judicial es incuestionable, y el juez subrayó que, aunque la atención mediática es un factor presente y que genera presión, el único criterio que debe guiar la resolución de este caso es la búsqueda de la verdad y la justicia. Todos los informes, declaraciones y pruebas recabadas durante el juicio son elementos fundamentales para llegar a una conclusión correcta, y solo a través de un análisis exhaustivo y detallado se puede garantizar que la resolución final sea justa. Así, a pesar de que el caso sigue abierto y el plazo de 6 meses podría ser extendido, el magistrado dejó claro que lo más importante es la calidad del proceso judicial, y que todas las decisiones deben basarse en los hechos y no en la urgencia por satisfacer las expectativas de los medios o la sociedad. La justicia, en última instancia, debe prevalecer sobre cualquier otra presión. Imagina por un momento un escenario en el que los implicados no fueran personas conocidas, sino simples ciudadanos, padres anónimos de un pueblo pequeño como Requena o Utiel. En este caso, es probable que la situación que estarían viviendo fuese mucho más difícil de lo que podemos imaginar. La razón no es que el sufrimiento sea menor o más grande, sino que, al no contar con la misma visibilidad mediática, estarían enfrentando un dolor similar, pero sin el apoyo ni la atención de los medios. Es cierto que muchas veces las personas famosas están sometidas a una presión aún mayor debido al escrutinio público, pero lo que se está observando en este caso específico es que, al ser una figura conocida, se ha intensificado la atención y, con ello, la necesidad de acelerar ciertos procesos legales. Esto plantea una interrogante fundamental. ¿Debería el ser famoso influir en los plazos de los procedimientos judiciales? En mi opinión, no debería ser así. Si bien es comprensible que los ciudadanos quieran respuestas rápidas, la justicia debe seguir un camino equitativo y justo para todos, sin importar el nombre o el rostro que se encuentre involucrado en el caso. La aceleración de los plazos solo porque alguien sea un rostro conocido puede crear una sensación de trato preferencial, lo cual no es lo que corresponde en un sistema judicial que debe ser imparcial. Es importante recordar que este tipo de casos, aunque atraigan una gran atención mediática, deben ser manejados con una objetividad que evite cualquier tipo de influencia externa. Lo que está sucediendo aquí es un claro ejemplo de cómo los procesos legales de figuras públicas pueden verse distorsionados por el simple hecho de ser personas conocidas. Por supuesto, y con todo el respeto debido a Anabel Pantoja, nadie duda de lo doloroso que debe ser para ella enfrentar una situación tan delicada, especialmente cuando involucra a su hija. Pero en este contexto, lo que se cuestiona es si el hecho de ser famosa debe modificar el curso normal de la justicia. Si comenzamos a ceder ante la presión mediática y a acelerar los procesos judiciales en función de la popularidad de los involucrados, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa, que se haga justicia de manera equitativa para todos. Y esto es lo que se debe subrayar en cualquier caso, sin excepciones. Ahora bien, lo que realmente complica este tipo de situaciones es la necesidad de informes técnicos y periciales que, en muchos casos, son esenciales para determinar la veracidad de las acusaciones. Si el fiscal considera que no existen indicios suficientes para continuar con el caso, puede decidir archivar la causa. Este es un paso crítico en el proceso judicial, porque sin la acusación formal del fiscal, el juez no puede avanzar en el juicio. Sin embargo, incluso cuando no hay una acusación formal por parte del fiscal, el caso no se detiene automáticamente. En este caso específico, se están sumando otras entidades, como asociaciones pro infancia y organismos gubernamentales, que están buscando intervenir y hacerse parte del proceso. Esto podría alargar considerablemente los plazos, lo que agrega aún más complejidad a la situación. Si se presentan otras acusaciones, aunque no haya una acusación formal de la Fiscalía, el caso podría continuar. Este es un escenario que podría complicar la vida de los implicados, ya que las decisiones judiciales no solo dependen de la Fiscalía, sino también de otros actores externos que pueden influir en el curso del juicio. A lo largo de este proceso, las declaraciones de los involucrados son cruciales, y es por eso que la consistencia y veracidad de los testimonios se examinan con gran detalle. En el caso de Anabel Pantoja, su declaración ha sido cuestionada por algunos de los actores involucrados, en especial por un abogado de una de las asociaciones pro infancia, que ha señalado que hay inconsistencias entre lo que se dijo y lo que ocurrió. Este tipo de contradicciones puede ser clave en el desenlace del juicio, y es fundamental que se tomen en cuenta las pruebas forenses y los informes técnicos antes de tomar una decisión.
En este sentido, la protección de los menores es una prioridad, y los expertos forenses están desempeñando un papel esencial para evaluar la situación. Sin embargo, lo que sucede fuera del ámbito judicial, especialmente en las redes sociales, es igualmente relevante. Muchas veces las opiniones de la gente se basan más en especulaciones que en hechos, lo que puede generar un daño innecesario tanto a las personas involucradas como a la niña afectada. Por ello, es fundamental que, como sociedad, aprendamos a ser más cautelosos con la información que difundimos, especialmente cuando se trata de menores. Un aspecto adicional que debe ser considerado es el impacto que los archivos digitales tienen en estos casos. Las declaraciones, fotos y vídeos que se comparten en redes sociales y otros medios digitales pueden tener efectos a largo plazo. Aunque los periódicos y las televisiones eventualmente pueden borrar su contenido, lo que se publica en Internet puede perdurar indefinidamente. Esto es especialmente peligroso cuando se trata de menores, ya que la información compartida puede afectarles en su vida adulta, incluso si sus padres consintieron la difusión en su momento. En Europa, de hecho, se está trabajando en una legislación que limita la difusión de información relacionada con menores, incluso si los padres dan su consentimiento. Esta ley busca proteger la privacidad de los menores y evitar que su imagen o historia se utilicen sin considerar las consecuencias a largo plazo. La propuesta de legislar para proteger a los menores en este contexto refleja la preocupación por los daños irreparables que pueden causar los archivos digitales. Es absolutamente esencial que profundicemos en la reflexión sobre la responsabilidad que recae sobre los padres en situaciones de accidentes como la que estamos analizando, ya que el papel de los progenitores en la protección y el bienestar de sus hijos es crucial. Si bien es cierto que los accidentes involuntarios son un fenómeno que puede afectar a cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, esto no exime de responsabilidad a los padres cuando su conducta pueda haber contribuido al riesgo o peligro de sus hijos, incluso si no hubo una intención maliciosa detrás de sus acciones. Este es un aspecto que merece un análisis detallado, ya que los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos en todo momento, tomando decisiones informadas y conscientes que minimicen los riesgos. La responsabilidad parental va más allá de la simple presencia física de los padres en la vida de sus hijos. Implica un compromiso constante de supervisión, precaución y toma de decisiones fundamentadas para garantizar que sus hijos se encuentren a salvo en todos los aspectos posibles. Un accidente no siempre se reduce a un hecho fortuito, ya que detrás de él puede haber una serie de factores que puedan ser indicativos de imprudencia, falta de atención o incluso negligencia por parte de los padres. Aunque los accidentes ocurren de manera inesperada y, por lo tanto, no siempre pueden ser prevenidos, sí es necesario que los padres se esfuercen al máximo para reducir cualquier riesgo potencial que pueda poner en peligro a sus hijos. En el caso específico que estamos tratando, el hecho de que se haya tratado de un accidente no debe desentenderse de un escrutinio más exhaustivo. A pesar de la naturaleza involuntaria del suceso, es necesario plantearse la pregunta fundamental: ¿hubo algún tipo de imprudencia o falta de previsión por parte de los padres que pudiera haber contribuido al accidente? Aunque es posible que no exista una intención maliciosa detrás de sus acciones, lo cierto es que los padres tienen el deber de actuar con responsabilidad y tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de sus hijos. Esto incluye la evaluación constante de los riesgos, el establecimiento de límites claros y seguros, y el seguimiento de las indicaciones que garanticen que sus hijos no estén expuestos a situaciones que puedan ser peligrosas. Este tipo de reflexión se ve reflejado en la labor de la justicia, que tiene la misión de examinar los hechos con detalle para determinar si ha existido alguna imprudencia o negligencia en el comportamiento de los padres. En muchas ocasiones, lo que inicialmente parece un accidente aislado puede, al ser analizado más a fondo, revelar factores que podrían haber sido evitados si se hubiera actuado de manera diferente. De hecho, la propia ley establece la necesidad de evaluar si los padres han cumplido con sus deberes de cuidado de manera adecuada. Si la justicia determina que hubo imprudencia o negligencia, entonces es fundamental que se tomen las medidas necesarias para corregir la situación y prevenir futuros incidentes. No se trata simplemente de valorar el hecho en sí, sino de estudiar todos los elementos que contribuyeron a que dicho accidente tuviera lugar. Por ejemplo, si el accidente fue causado por la falta de supervisión, por un error de juicio o por la omisión de precauciones básicas, es importante que estos aspectos sean considerados por el sistema judicial. De esta forma, no solo se pretende establecer una responsabilidad, sino también buscar un enfoque preventivo que asegure que situaciones similares no se repitan. Esto es crucial, ya que los padres deben ser conscientes de que la seguridad de sus hijos no es solo una prioridad, sino una responsabilidad que debe ser asumida con seriedad y compromiso. El papel de la justicia en este proceso es determinar con imparcialidad si hubo responsabilidad por parte de los padres en relación al accidente. La justicia debe estar orientada a examinar los hechos sin prejuicios ni suposiciones, basándose únicamente en pruebas y evidencias que reflejen lo que ocurrió.
Es imperativo que el sistema judicial tenga acceso a toda la información relevante y pueda hacer una valoración objetiva de las circunstancias en las que se desarrolló el incidente. No se trata de emitir juicios apresurados, sino de establecer si realmente existió un descuido o un comportamiento negligente por parte de los padres que haya podido contribuir a la ocurrencia del accidente. Un aspecto fundamental de la justicia es que se debe aplicar de manera equitativa, asegurando que se mantenga la integridad del proceso judicial y que no se vea influenciado por factores externos como la presión mediática o la especulación pública. La justicia debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, y esto incluye no dejarse llevar por la popularidad de los involucrados o por el ruido generado por los medios de comunicación. A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden ejercer una presión desmesurada sobre casos judiciales, distorsionando la realidad y afectando el curso de las investigaciones. En muchos casos, los medios de comunicación, por su propia naturaleza, tienden a enfocarse en aspectos sensacionalistas o morbosos de los casos judiciales, lo que puede influir en la percepción pública y, en consecuencia, en la forma en que se desarrolla el proceso judicial. Este tipo de cobertura puede generar una atmósfera de juicio público en la que las opiniones sobre los implicados se basan en prejuicios o informaciones erróneas, afectando la imparcialidad del proceso. Por eso es esencial que el sistema judicial actúe con total independencia, asegurando que los factores externos no interfieran en las decisiones que se tomen. La imparcialidad es, por lo tanto, un principio clave que debe regir todo el proceso judicial. La justicia no puede estar sometida a presiones externas, como la popularidad de los involucrados o las opiniones de la opinión pública. Es importante que el sistema judicial evalúe los hechos en su contexto y que, en lugar de dejarse llevar por las emociones o especulaciones, se base en pruebas claras y verificadas. El juicio debe centrarse en la verdad objetiva y no en las interpretaciones o especulaciones que circulan en los medios. Solo de esta manera se garantiza que el proceso judicial sea verdaderamente justo para todos los involucrados, sin distorsiones ni influencias indebidas. Un proceso judicial justo no solo debe asegurar que se tomen decisiones imparciales y fundamentadas, sino que también debe garantizar que todos los derechos de las personas involucradas sean respetados en todo momento. Esto implica que se cumpla rigurosamente con el debido proceso en cada una de sus fases, desde el inicio del juicio hasta la sentencia final. El derecho a un juicio justo es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema judicial democrático, y es crucial que este principio se respete para que el proceso no se vea contaminado por influencias ajenas al caso en sí. La transparencia, la objetividad y la justicia en la toma de decisiones son esenciales para garantizar que se haga lo correcto en todo momento, sin importar las circunstancias. Es importante que las decisiones que se tomen en casos como el que estamos tratando se basen en un análisis exhaustivo y detallado de los hechos. La ley debe ser el único criterio a seguir y, por lo tanto, no debe haber lugar para interpretaciones que busquen favorecer a una parte sobre otra. La ley está diseñada para ser imparcial, para que todas las personas, sin importar su posición o su influencia social, sean tratadas de manera equitativa. De hecho, el sistema legal existe precisamente para equilibrar las diferencias de poder y asegurar que cada individuo tenga la misma oportunidad de defenderse y obtener un resultado justo. En este sentido, la imparcialidad de la ley es un principio fundamental que debe prevalecer en todo momento. No importa si se trata de padres, hijos o cualquier otra persona vinculada al caso, todos deben ser tratados con el mismo nivel de respeto, consideración y dignidad. Es indispensable que las decisiones no estén influenciadas por factores como el estatus social, la popularidad o la notoriedad de los implicados, ya que estos factores no deben alterar la imparcialidad con la que se debe juzgar un caso. Cada persona tiene derecho a ser juzgada según las mismas normas y principios, sin que su reputación o la percepción pública de ellos juegue un papel determinante en la resolución del caso. En última instancia, lo que debe prevalecer sobre todas las demás consideraciones es el principio de equidad. Esto significa que todas las decisiones tomadas a lo largo del proceso judicial deben ser justas, imparciales y, sobre todo, basadas en hechos verificables. La equidad no puede estar subordinada a intereses ajenos al caso, como las presiones externas de los medios de comunicación o las especulaciones públicas, que a menudo distorsionan la realidad de los hechos. El proceso judicial debe estar basado en pruebas objetivas, y cualquier tipo de favoritismo o parcialidad debe ser evitado a toda costa. En la práctica, esto implica que todas las partes involucradas deben recibir la misma oportunidad para presentar sus argumentos, pruebas y testimonios, sin que su posición en la sociedad les dé ventajas o desventajas. El propósito fundamental de todo proceso judicial es asegurar que quienes son responsables de un determinado incidente asuman las consecuencias de sus actos, pero también es esencial que se protejan los derechos de todas las personas involucradas, independientemente de las presiones sociales, mediáticas o políticas que puedan surgir durante el proceso.
Las decisiones judiciales no deben ser influenciadas por la opinión pública, ni por campañas mediáticas que puedan crear juicios precipitados sobre los involucrados. La justicia debe ser, ante todo, objetiva y desprovista de cualquier tipo de manipulación que pudiera alterar su curso natural. Este caso, como otros en situaciones similares, debe servir como un recordatorio claro de la importancia de una justicia imparcial, que respete los principios fundamentales de la ley y se base en la objetividad y la transparencia. La imparcialidad no es solo un valor abstracto, sino una necesidad real para el buen funcionamiento del sistema judicial. La justicia debe ser ciega a las influencias externas y a las presiones externas, permitiendo que los hechos hablen por sí mismos. Solo así se garantiza que todos los implicados reciban el trato que merecen, sin importar su estatus, su fama o la opinión pública. Por último, quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento por el apoyo constante que he recibido de todos aquellos que siguen de cerca este caso. La reflexión colectiva sobre estos temas es crucial para asegurar que las decisiones que tomemos como sociedad se basen en valores fundamentales como la reflexión profunda, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con la justicia. Las opiniones y puntos de vista de la comunidad son esenciales para construir un entorno de justicia en el que todos podamos confiar. Me gustaría conocer vuestras opiniones sobre este tema tan importante, ya que cada aporte y cada reflexión puede contribuir a una mejor comprensión de cómo debemos proceder para garantizar que se haga lo correcto en todo momento. La justicia no es solo una cuestión de ley, sino también de humanidad, equidad y respeto por los demás.